Muy buenos días, bienvenidos al Centro de Estudios Contables del profesor Pinto Perry. En esta oportunidad seguiremos conversando sobre la metodología de cómo hacer una investigación en contabilidad y en las distintas ramas de derecho tributario, gestión, finanzas también. Esta es la segunda parte. Vamos a hablar de la metodología, método y herramientas de investigación. Va a ser una presentación general, pero nos vamos a concentrar más en la metodología. Este cuadro que está en esta proyección es fundamental para entender, para ordenar y para tener un lenguaje común entre todos los investigadores que desarrollan estas áreas. Cuando yo ya tengo mis bases de investigación, cuando ya tengo algún tipo de esbozo de mi investigación, tengo que definir mi metodología, el método y las herramientas que voy a utilizar. La metodología es sobre el paradigma que voy a adoptar para realizar la investigación. Son formas de ver la realidad que define el investigador. El investigador, por convicción, por su concepción de la realidad, por su punto de vista ontológico, puede mirar la realidad desde un punto de vista cualitativo o cuantitativo. Cualitativo es decir que se va a basar en conocer las cualidades de la investigación, del fenómeno a investigar, las cualidades del objeto que está conociendo, más allá que una medición, de andar buscando leyes, medir comportamientos. Son caminos totalmente lícitos, no es que uno sea enemigo del otro. Ahora, hoy en día se utiliza comúnmente un multimétodo. El problema está que muchos investigadores cuantitativos, yo digo que están presos del concepto cuantitativo, porque si no es medible, si no demostré numéricamente que existe la correlación entre una y otra cosa, no es ciencia. Y se concentran mucho en la herramienta, más allá de los resultados o el enfoque de la investigación. Y de esa manera pierden una serie de situaciones ricas, inherentes a la naturaleza humana, solo por cuestionar la herramienta que, como era una herramienta numérica, adolecía de algunas precisiones. Por ejemplo, por ejemplo, ¿cómo yo conozco sobre algo, sobre un comportamiento? Si yo quiero conocer, por ejemplo, el grado de felicidad, el estado de felicidad de las personas, podría ser una encuesta, ¿no es cierto? Podría ser una encuesta, preguntarle a las personas, ¿eres feliz? ¿No eres feliz? Y por mayoría, haciendo un muestreo estadístico, puedo tener un universo, determinar una muestra, y esa muestra me va a arrojar unos resultados. Y numéricamente podría, luego de una medición, establecer si ese grupo de personas era o no era feliz. El punto está aquí, ¿qué entendemos por felicidad y cómo la persona me va a responder al concepto felicidad? Es más complejo el concepto de felicidad que la opinión que tengan las personas, porque las personas podrían tener una opinión equivocada y van a responder la encuesta que yo les voy a aplicar dado una concepción errada de la felicidad. Y hay personas que pueden tener una concepción determinada de la felicidad muy categórica, siendo que la felicidad, el amor y otros conceptos sociológicamente, humanamente, no son unívocos, no tienen una sola definición, tienen distintas interpretaciones, obedecen a corrientes. Por lo tanto, si una persona dice, sí, soy feliz, lo más probable es que sea un psicótico, porque tiene una concepción desviada, distorsionada de la realidad. He visto experiencias de algunos colegas que han hecho encuestas dentro del ámbito de la economía de la felicidad y le han preguntado a las personas si hay una modificación en su entorno, donde está su domicilio, serían más o menos felices y muchos le respondieron que sí, que no. Y yo ante mi consulta, mi colega, ¿cómo dividiste la distorsión? ¿Cómo resumiste, resolviste el problema de la diversidad de opiniones? No, con una pregunta ecotómica. Sí era uno, no era cero. Y de eso metió un modelo y le dieron excelentes resultados.
Por lo tanto, si una persona con sí o con no responde si eso no es feliz, como les digo, lo más probable es que sea un psicótico. Y mi amigo entrevistó a muchos psicóticos porque llegó a un documento con una herramienta estadística excelente, tanto que fue premiado y fue publicado en una revista indexada, el catálogo WOS. Bien, pero el tema más alegórico de que esa situación puntual es que hay veces que si mi concepción de la realidad humana se satisface con una medición, ¿ok? Una metodología cuantitativa no es problema. Pero si mi concepción humana es más allá, que no es lineal, es una cosa más compleja y que no es tan determinista, podría tener una concepción más cualitativa. Obviamente, como ya dije, que puedo ser un multimétodo. El problema es que muchas personas hacen investigaciones y critican la investigación cualitativa porque no tiene números, porque no tuvo herramientas numéricas. Y ahí caen otros que hacen en entrevistas un método Delphi, que más adelante vamos a explicar qué es lo que es el método Delphi, y utilizan estadísticas para estandarizar las respuestas. No es, desde mi punto de vista, el atributo fundamental para llegar a la verdad en ciencias sociales la utilización de herramientas numéricas. El paradigma cualitativo admite otros puntos de vista. Bueno, habiendo decidido si mi metodología va a ser cualitativa o cuantitativa o multimétodo, me voy al método, es decir, el tipo de investigación que yo voy a realizar. Y esa investigación puede ser exploratoria, explicativa, descriptiva, correlacional. Esta categoría es categoría Pinto-Perry. Hay otros autores, como Hernández, Fernández y Baptistas, en su libro, que dice que este tipo de investigaciones solo se ocupan para investigaciones cuantitativas. Yo no estoy de acuerdo con ese postulado porque yo puedo hacer una investigación exploratoria basándome en la exploración, en la búsqueda de las cualidades del objeto de investigación. Puedo explicar una conducta sobre la base de las cualidades, etcétera, etcétera. No significa que la descripción o la explicación tiene que estar supeditada al resultado numérico. Obviamente que una investigación correlacional campea mucho mejor en un paradigma cuantitativo, porque las técnicas de correlacionalidad de variables evidentemente son patrimonio de las estadísticas. Y sin duda que numéricamente puedo demostrar que hay una correlación. Y en ese campo, obviamente que el paradigma cuantitativo es mucho más eficiente que el cualitativo. Y a su vez, tendría que utilizar herramientas con esa naturaleza. No quiero decir que una herramienta, una metodología cuantitativa solo tenga que tener herramientas correlacionales, métodos correlacionales. Ni toda investigación cualitativa tiene que ser descriptiva o explicativa. No es así. Puede haber perfectamente una investigación cuantitativa que sea explicativa, descriptiva, etc. Esto no es tan lineal. Sin embargo, la investigación correlacional es más cómoda en el ámbito cuantitativo. Habiendo decidido mi tipo de investigación, voy a utilizar la herramienta. La herramienta es muy precisa porque me va a permitir recoger los datos para poder demostrar los objetivos específicos y por ende los generales y el problema de investigación. Yo puedo utilizar distintos tipos de herramientas. Hay herramientas que aquí ya sí tienen nombre y apellido. Obviamente que el análisis estadístico es una herramienta solo utilizable para una investigación cuantitativa. A menos que sea un multimétodo y esa herramienta me aporte datos para evaluar las cualidades. El estudio de casos es una herramienta neutra desde mi punto de vista. Puede ser cualitativa o cuantitativa. Depende del enfoque que le dé el investigador. Tanto es así que algunos autores lo consideran como un tipo de investigación. Y otras personas consideran que no es investigación el estudio de casos. El método Delphi es una investigación cualitativa porque construye conceptos, construye una realidad, pero hay personas, he visto autores por ahí que para uniformar los datos utilizan herramientas estadísticas, por lo tanto en determinado momento podríamos decir que es una herramienta mixta. La entrevista en profundidad es una herramienta esencialmente cualitativa, porque me interesa conocer la información de un sujeto en particular. Y la investigación documental, yo creo que un 80% es cualitativa, porque hace una investigación sobre la base de documentos.
Pero nos falta algún investigador del ámbito de las ciencias jurídicas que dice que también es cuantitativa porque cuenta los números, cuenta los documentos que tienen una característica con otra. En realidad, entrar a definir o rechazar una investigación porque clasificó mal una herramienta, el método, la metodología, encuentro que ya cae dentro de la psicosis y paranoia académica, que no es el punto a tratar en este momento. Y yo creo que hay que ser un poco generoso y permitir al investigador que defienda la estructura que determinó. Obviamente que hay ciertos parámetros lógicos. Si me va a decir que hace una investigación cualitativa, correlacional, con método Delphi o entrevista en profundidad, yo creo que la persona que diseñó ahí no fue a los cursos de metodología y no vio estos videos. Características del paradigma cualitativo. Que esté Goofy ahí, Pluto, no tiene ninguna connotación, solamente lo encontré simpático y lo puse ahí para animar un poco la proyección. Lo importante es la descripción de una realidad basada en sus características, es decir, las características de la realidad es lo que busca determinar el investigador. La realidad se construye según pautas objetivas. No por ser cualitativo significa que sea subjetivo. Después me voy a referir un poco más a ese concepto. Pero la investigación cualitativa no es que sea más light, no es que sea más débil que una investigación cuantitativa, sino que también tiene una rigurosidad, las conclusiones emanan de un proceso metódico, por eso es científico, y la realidad se construye, pero con pautas objetivas, no es algo particular del sujeto. Y el número es una cualidad, no es importante el número en sí, sino que si ya este número tiene un mayor porcentaje, esta cualidad tiene un mayor porcentaje, ese es el atributo que tiene. Ejemplos de esto, por ejemplo características de la interpretación de impuestos internos, impacto en la administración de los contribuyentes, es decir, de la gestión de los contribuyentes por el cumplimiento tributario, es decir, cómo afecta a la administración de los contribuyentes el cumplir las normas tributarias. Eso también puede ser cuantitativo, es decir, verlo numéricamente, cuánto afectó al estado de resultados, a la utilidad del ejercicio, pero sin duda que hay conflictos en el desarrollo organizacional, en la cultura organizacional de los contribuyentes, que se pueden evaluar mejor de un punto de vista cualitativo. Apreciación de la fiscalización del servicio de impuesto interno por parte de los contribuyentes. Las apreciaciones, muchas personas también las cuantifican, lo que le sucedió a mi amigo con el aspecto de la felicidad. Ahora, el paradigma cuantitativo, la realidad es lineal y se puede predecir. O sea, si hay un estudio de una universidad en el cual determinaron un algoritmo, si un alumno en primer semestre sacó tanta nota en contabilidad, tanta nota en finanzas, tanta nota en administración, lo más probable es que al final de la carrera tenga estas notas se titule con esta nota. Eso es totalmente, mucho, no quiero desmerecer el trabajo de los colegas, pero son muchas las variables que tiene que considerar y el ser humano es mucho más complejo con una serie de regresión de factores. Pero se ha hecho el ejercicio y en esa universidad el primer año le dicen, usted sacó un 3 en contabilidad, no se preocupe. Dado estos factores, lo más probable es que usted apruebe con un 5, una cosa así. Porque lo considera que es lineal. Los fenómenos son medibles numéricamente, la realidad no se altera cuando se investiga. Una cosa que siempre se le cuestiona, obviamente desde el escenario cuantitativo al cualitativo, es que el investigador cuando se acerca al sujeto de investigación o al objeto de investigación, al objeto de investigación, se altera. O sea, cuando yo voy a hacer una encuesta, obviamente que influye en el encuestado. Eso es así. De hecho, las raíces de la investigación cualitativa están en un científico que quedó en una isla de un pueblo nativo y conoció de la cultura viviendo con ellos. Un trabajo etnográfico. Obviamente que eso influyó en la cultura de las personas, de esa comunidad, pero eso también enriquece los resultados. Ejemplo de fenómenos cuantitativos es el efecto en el precio de las acciones producto del aumento de la tasa del impuesto a la renta de primera categoría, efecto en el resultado operacional de los contribuyentes por aumento de las tasas, aumento en los costos por cambio en el cumplimiento tributario. Sin duda que en contabilidad el ámbito cuantitativo tiene mucho que decir.
Autor Urreola 2011, en una publicación que utilizo como bibliografía, tiene este cuadro donde va haciendo una comparación entre la investigación cualitativa y cuantitativa. La cualitativa dice centrar la fenomenología y la comprensión. La cuantitativa basada en la inducción probabilística y el positivismo lógico. Centrada la fenomenología, con Bernard Russell, unos grandes exponentes de esa corriente del pensamiento, habla de cómo se desarrolla la situación, cómo se desarrollan los fenómenos, un proceso. Todo fenómeno, todo elemento de utilización es una cosa que va cambiando, que va evolucionando, se va comportando, y eso es lo que hace el investigador, conoce del comportamiento. Y la comprensión comprende, comparte la precisión de la percepción de las cosas. En cambio, el otro paradigma, la inducción, caso único, probabilístico, de este caso único que está sucediendo, hay una probabilidad que se generalice, del positivismo lógico, es decir, de lo que se constata con la realidad. Entonces, por lo tanto, ellos conocen no tanto como la evolución, sino lo que pueden medir, proyectar de la realidad empírica. El fin de la investigación cualitativa, interpretar, comprender el fenómeno en estudio, no admite la medición, hace registros narrativos de los fenómenos. No siempre es eso, no tan solo eso, un poquito más amplio. Urriola es bastante reduccionista en este caso. El fin de la investigación cuantitativa es medir la cuantía del fenómeno en estudio, determinar las causas, recoge y analiza los datos cuantificables sobre las variables. Mide el fenómeno que está estudiando. El objeto de estudio, contextos estructurales y situacionales. Esto sucede dentro de este contexto. El objeto de estudio, la asociación o relación entre variables cuantificadas, la causa-efecto. Observación naturalista sin control, observación programada. Perspectiva holística, dinámica, perspectiva particularista, parcial, fragmentada, estática. Holística significa que considera todos los factores del fenómeno en estudio, suma las partes más allá que el 2 más 2 es 5, esa es la idea, o sea, todos los factores de la unidad es un atributo, en cambio ya más que nada es lo esencial. La cualitativa pregunta más que responde más que pregunta, y ahí ustedes pueden seguir leyendo. Lo que sí yo no comparto es lo que está abajo, donde dice se considera subjetiva, se considera objetiva. La investigación cualitativa también es objetiva, bajo el concepto de que la investigación objetiva es un conocimiento que se obtiene gracias a un método que es distinto del sujeto que realiza la investigación. Es decir, si yo utilizo un método científico y llego a un resultado, otra persona utiliza el mismo método científico y llega al mismo resultado. No es porque yo conocí, porque mis atributos particulares de mi sujeto determinan el resultado que yo obtengo. Esto no es arte. El arte es esencialmente subjetivo. Un poema leído por un artista es mucho más atractivo que lo lea una persona que no es un artista. Un mensaje escrito por Pablo Neruda, obviamente que es mucho más rico porque él lo escribió a que lo escriba yo, por ejemplo. Eso es subjetivo. Entonces, una investigación, yo conozco de una situación, yo llegué a este convencimiento y otra persona hace el mismo acercamiento a esa realidad y llega a otro resultado porque somos distintos. Eso es subjetivo. El resultado depende del sujeto. La investigación cualitativa también es objetiva, también llega a resultados no por los atributos particulares del individuo que realiza la investigación. Ahora, todo eso, ¿cómo se aplica en la realidad? Veamos. Hagamos el siguiente ejemplo de ejercicio. Tenemos ese sujeto que es una imagen de una persona, obviamente muy abrigada. Hagamos una aproximación a esa realidad. Nuestra realidad es describir ese sujeto. Basémonos en las cualidades. ¿Cuáles son las cualidades o características fundamentales de ese sujeto que ustedes destacarían? Uno, que está abrigado. Uno, que es un poquito rechoncho. Hacen una descripción. Yo hago una extrapolación. Un alumno me vio este dibujo y me dijo, es hijo único. Por eso he dicho más abrigado que hijo único. Entonces hace una relación. Todas esas son descripciones cualitativas. Tiene un gorro aproximadamente, seguramente de lana.
El dibujo evidencia un gorro de lana con un pompón. Tiene guantes, está en un lugar frío, tiene botas adecuadas para la nieve. Esa sería una aproximación cualitativa, las cualidades de ese objeto. Cuantitativa sería cuánto mide, cuánto pesa, cuánta ropa tiene, cuánto es la densidad que tiene, cuál es la temperatura. Eso se basaría en una descripción cuantitativa. Eso mismo lo podríamos utilizar para hacer una descripción cualitativa o cuantitativa de un artículo, por ejemplo, la ley de impuesto a la renta, el artículo 14 ter, letra A, que establece un régimen de tributación particular para cierto tipo de contribuyente. ¿Cuál sería una aproximación cualitativa de ese objeto de investigación? Características de los contribuyentes que se pueden acoger. Pequeños contribuyentes que tienen ingresos inferiores a 100.000 UF, que no están relacionados con otras personas y que son contribuyentes afecto al impuesto de primera categoría. Cuantitativamente, ¿cómo yo me aproximaría a ese artículo? ¿Cuánto es la carga tributaria que me genera? ¿Me aplica una tasa más baja, más alta? ¿Cuánto es lo que representa mi resultado? Los gastos que me permite rebajar este régimen. Ese sería más o menos dos puntos de vista distintos, desde el punto de vista cualitativo o cuantitativo. Ahora, ¿cómo yo utilizo una herramienta para investigar esto? Ya definí un enfoque cualitativo o cuantitativo. ¿Cómo sería mi investigación? ¿Qué tipo de investigación utilizaría? ¿Cuál es el método de investigación? Podría ser una investigación descriptiva, exploratoria para ver los efectos de la carga tributaria. Correlacional, bueno, depende si podríamos ver si acaso este beneficio motiva más o menos a los contribuyentes, entonces se estableció este beneficio, más número de contribuyentes que se acogieron o se cambiaron de régimen. Ese sería más o menos el método. Ahora, ¿qué herramienta voy a utilizar para poder llegar a esos resultados? La herramienta tiene que estar vinculada al problema. No todas las herramientas me pueden servir. Ahí yo tengo varios tipos de herramientas que puedo utilizar, pero una es la que me sirve para lo que yo tengo que hacer. Si yo quiero sacar un tornillo, necesito un destornillador de paleta, de cruz. Va a ser más o menos eficiente. Me voy a poder sacar el tornillo de mejor o peor forma. También lo puedo hacer con un cuchillo, pero obviamente que el cuchillo puede generar ciertas distorsiones. Puedo utilizar distintos tipos de herramientas de investigación, pero la herramienta de investigación tiene que ir en razón del problema. Y eso lo define el investigador. No hay nadie más que el investigador quien puede determinar qué herramienta va a utilizar de acuerdo al objetivo del problema que tiene. Si usted tiene un problema claramente definido, tiene claros los objetivos, tiene claridad en esos dos elementos, va a poder elegir una herramienta totalmente eficiente. Y esa va a estar, ahí hay como que fue primero el huevo o la gallina. ¿La herramienta determina el problema? No, es el problema quien va a dar las pautas para definir qué herramienta voy a utilizar. Y hay distintos tipos de herramientas. Ahora, ¿hay herramientas que son mixtas? Sí, cualitativa o cuantitativa, como ya les mencioné. Por ejemplo, el estudio de casos. ¿El estudio de casos será cualitativo o cuantitativo? ¿De qué depende? Depende de muchas cosas. Depende de lo que quiera lograr el investigador. El atributo del estudio de casos es que permitiría distintos tipos de enfoque. Entonces, si tengo una empresa que tiene desarrollos, produce bienes, hay interacciones, hay subsistemas, ¿cómo mido mi conocimiento y los efectos de un artículo, por ejemplo, o cómo mido los rendimientos de una empresa? A través de un análisis financiero, supongamos que a esta empresa le voy a aplicar el régimen tributario 14 ter, quiero ver los efectos que genera la empresa, cómo los mido a través de un análisis financiero. A través de narrativas también puedo hacer una investigación utilizando la herramienta cualitativa de narrativas, donde puedo obtener información
de cómo se desarrollan las interacciones sociales dentro de esa empresa fruto de la aplicación de un beneficio tributario. Imagínense lo importante que sería establecer cómo una norma tributaria afecta el comportamiento de las personas al interior de una empresa. Eso lo podríamos hacer numéricamente, viendo el número de licencias, viendo el número de días de vacaciones, de permisos que se toman, pero también podríamos ir a preguntarles a las personas, ir a vivir a esa empresa y compartir con los funcionarios que tienen que hacer nuevos registros, nuevos cálculos, etcétera, etcétera. Eso lo tiene que definir el investigador, por eso que el investigador tiene que estar convencido de lo que está haciendo y el problema de investigación tiene que surgir del investigador. Bien, esto es el fin de esta pequeña parte donde solamente hemos presentado una cosa fundamental, metodología, método y herramientas. Hemos hablado solo de la metodología, hemos vinculado con las herramientas y el método, y en los videos vamos a hablar en detalle de los tipos de investigación y las herramientas, poniendo énfasis obviamente en las herramientas desde el punto de vista cualitativo. Por la atención prestada, muchas gracias.